Buenas noches. Noches, profesor. Una duda con respecto a, bueno, a este caso, ¿no? Con Mola.
Bueno, buenas noches. Todavía ningún alumno se ha conectado. Empezaré a iniciar las clases. En donde nos quedamos el día anterior. Terminamos de ver lo que era la cédula B y C. Y ahora veremos lo que continúa. El total dividido por las unidades por producir o vender da el precio de venta por unidad. Otra forma de llegar al mismo fin es la de agregar a los costos un porcentaje fijo por artículo para cubrir los gastos de indemnización, distribución y mercadeo, previendo ventas suficientes para cubrir el real gasto permanente en el curso del año. Este porcentaje se recarga o de recarga es a la vez un porcentaje de las ventas del valor de la producción o de los servicios proporcionados. Las utilidades en cualquier nivel de producción, ventas o servicios se pueden indicar como la diferencia entre las entradas totales y costo total o como la diferencia entre la entrada prometida por la producción o venta y el costo promedio por la producción multiplicado en ambos casos por el número de unidades. La indemnización que se establece bajo estas modalidades termina con la reposición física de la fábrica o negocio en operación y su elección es apropiada para actividades manufactureras y comerciales, principalmente para todas aquellas que tengan muy poca o ninguna competencia. Cabe agregar que esta modalidad de cobertura no ampara la pérdida de ganancia derivada de la destrucción de productos elaborados. Seguimos con las coberturas de la cédula D y E. Cédula D indemniza un porcentaje adicional a los daños físicos. Solo es aplicable a negocios pequeños, ¿no? Este porcentaje ha sido limitado a 33, un tercio para riesgos industriales y el 25% para riesgos comerciales. En la cédula E se preestablece una indemnización diaria y se pagará de acuerdo a los días de interrupción del negocio. Solo cubre gastos estables. La indemnización diaria no deberá ser mayor al total de gastos estables entre 360 días y con un límite de indemnización diaria de $1,000. Ahora vamos a hablar de las exclusiones de este seguro. No cubren las pérdidas, ¿no?, que su origen o extensión sean causadas por explosión distinta a la proveniente de incendio. Se exceptúan de esta regla únicamente las pérdidas causadas por la explosión del gas común de uso doméstico que se produzca en una casa-habitación, siempre y cuando esta última esté comprendida en el recinto de locales industriales o comerciales. Material para armas nucleares. La emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de su combustión. Para efecto de este aparte, solamente se entiende por combustión cualquier proceso de fisión o fusión nuclear que se sostiene por sí mismo. Robo durante el siniestro o después del mismo. Continuamos con las exclusiones. Incendio de bosques, selvas, monte bajo, praderas, pampas y malezas o del fuego empleado para el despeje de terreno. Fermentación, vicio propio o combustión espontánea. La calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos los bienes utilizados por el asegurado en el negocio. Cualquier pérdida que sobrevenga durante la ocurrencia de cualesquiera de los hechos mencionados en este artículo no está cubierta por este seguro, excepto en cuanto se pruebe, conforme a ley, que tal pérdida ocurrió con independencia de la ocurrencia de tales hechos. Aparatos eléctricos. La aseguradora no responde de las pérdidas que resulten de una interrupción o perturbación del negocio causada por daños y o desperfectos que sufran los aparatos eléctricos y o sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento o por variación en la provisión de energía, a menos que provoquen incendio. En este caso, solo se responderá por la interrupción o perturbación del negocio causadas por tal incendio. Procedimiento en caso de siniestro. Obligaciones del asegurado. Al ocurrir un siniestro, el asegurado debe informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro del plazo de 3 días desde que ocurrió o lo conoció, por el medio más rápido, ¿no? Y también debe confirmarlo por escrito. La omisión o el retardo solo son excusables por fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho,
sin culpa o negligencia. El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por la vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Hacer y permitir que se adopten todas las medidas que sean razonablemente necesarias para disminuir o eliminar la interrupción en el negocio por causa del daño, para evitar o reducir los perjuicios consiguientes, prestando la debida cooperación. La aseguradora está facultada para examinar las medidas tomadas por el asegurado y complementarlas según su criterio. Facilitar a la aseguradora y a los peritos designados por ella las investigaciones, comprobaciones y exámenes destinados a establecer la causa del daño y evaluación de las pérdidas. Con este fin queda obligado a permitir la inspección de sus libros de contabilidad, inventarios, balances, registros, estadísticas, comprobantes y demás documentación referentes al ejercicio económico en curso y a los 3 ejercicios anteriores a este. Confeccionar a solicitud de la aseguradora balances de comprobación al inicio del negocio, reservándose la aseguradora el derecho a participar por intermedio de sus técnicos o peritos en el inventario. Ahora vamos a hablar de lo que es lucro cesante contingente. ¿Cuál es el concepto de este lucro? Este tipo de cobertura se conoce también en el Reino Unido como cobertura de gastos adicionales contingentes. En los Estados Unidos se utiliza el término elemento temporal contingente. En otras partes del mundo se utilizan términos como ingresos contingentes de negocio, seguro de bienes dependientes y seguro de periodo de carencia. La pérdida de un proveedor logístico o un bien aportante, ¿no? Seguros constituye hasta hoy la mayor exposición en comparación con la pérdida de cualquier otro bien dependiente, el cliente como bien receptor o el servicio postventa como bien líder. Por supuesto que esta afirmación puede cambiar en el futuro inmediato, dependiendo del mayor desarrollo potencial de modelos comerciales. El lucro cesante inducido se confunde con frecuencia con el lucro cesante contingente. El primero resulta exclusivamente de una interrupción de la cadena de suministros dentro de una organización, por ejemplo, una planta A abasteciendo a una planta B dentro del mismo grupo, o sea, dentro del mismo cliente, ¿no? Las conexiones comerciales entre las entidades dentro de una misma organización se llaman interdependencias desde el punto de vista de los seguros. El lucro cesante contingente es una interrupción de la cadena de suministros debido a un evento que ocurre fuera de la organización y que afecta a un proveedor, cliente u otro bien dependiente. Dos, diferencia entre lucro cesante y lucro cesante contingente. La diferencia más obvia entre ellos reside en el hecho que en el lucro cesante contingente, el asegurado no se enfrenta a daños en sus propias instalaciones, sino a daños sufridos por un tercero proveedor o cliente fuera de la organización. No se podría hablar de forma independiente de cada uno de ellos, ya que el lucro cesante es una extensión del daño a la propiedad y el lucro cesante contingente es una extensión del lucro cesante. Para que la cobertura del lucro cesante contingente se aplique a una pérdida, se debe asegurar el evento y el daño físico involucrado bajo la póliza de seguro de la empresa. Por ejemplo, una organización se encuentra ubicada en París mientras que su proveedor se encuentra en Indonesia, en un área expuesta a tsunamis. Claramente la organización no requiere de cobertura contra tsunami para sus propios activos en París. Sin embargo, si no posee esta cobertura contra tsunami en su póliza y su proveedor principal en Indonesia cierra debido a un tsunami, no se activará la protección contra el lucro cesante contingente. Esta parte es importante de que tomen nota. Exclusiones. Típicamente el seguro para lucro cesante contingente no cubre interrupciones de servicios públicos, interrupciones de autoridades civiles o militares, interrupciones por falta de acceso o salida, independencias dentro de una organización o pérdidas causadas por un cambio de temperatura debido a daño de equipo de calefacción o refrigeración. Bueno, estimados, son las 8:17. Ya he concluido con la lectura, ¿no?, del recurso de esta semana. Entonces, yo al no recibir la visita de
de alumnos, porque desde que he empezado no ha entrado ningún alumno. Voy a haberme obligado a cortar hasta acá. Les estaré pasando esta grabación. Por favor, traten de verla y escucharla y cumplan con las tareas de esta semana. ¿Ok? Aprovechen el tiempo en ir avanzando con las tareas para que las puedan empezar a desarrollar y no se atrasen, por favor. ¿Ok? Buenas noches con todos, cuídense mucho. Gracias por su atención.